Pues la sesión del día de hoy vamos a estar viendo lo que es el interruptor de potencia. ¿Os cuenta? Digo, ayer hacíamos una visita, un panorama general con lo que tiene que ver el transformador de potencia, cuáles son sus características, las distintas formas en las cuales se puede clasificar. Y pues con lo que hoy vamos a continuar es con el interruptor de potencia. Este sigue siendo uno de los elementos prácticamente principales dentro de una subestación de potencia. Ayer veíamos, o les compartía con respecto a una de las características de los mismos, pues que prácticamente los tipos de conexiones y algunas cosas que rescatábamos el día de ayer hay como para ir homologando los criterios. Y con estos, como se los comentaba en su momento, digo, el interruptor de potencia, pues prácticamente es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de conectar y desconectar los circuitos eléctricos bajo condiciones normales o de falla. Esta es la simbología que comúnmente utilizamos para el interruptor de potencia y este es uno de los interruptores de potencia. Acá tenemos un interruptor de potencia de 230 kV. Este es un interruptor de potencia de 115 kV. Y dentro de la clasificación de los mismos, digo, siempre es muy importante el hecho de poder identificar cada uno de ellos en el momento que tengamos una clasificación para poder uno pues visualizar este tipo de equipos y que dentro de los cuales pues sea fácil que ustedes identifiquen cómo es que están clasificados cada uno de ellos. Formas de poderlos clasificar, hay algunas más, yo solamente tomo referencia a estas. Uno es a través del medio de extinción, cuál es el medio por el cual se extingue el arco eléctrico, ya sea para abrir un circuito de forma programada o para que operen en el momento de condición de alguna falla. Otra de las formas de clasificarlo es a través de la ubicación de las cámaras. Las cámaras es donde comúnmente se da el accionamiento para donde se abren o se cierran los contactos del mismo. Y por último, dentro de la misma clasificación, pues tenemos el mecanismo de accionamiento. Cada uno de ellos ahorita se los voy a compartir, a describir de manera muy breve. Clasificación de los mismos, de los interruptores por su medio de extinción. Todavía existen algunos interruptores, la tecnología cada vez va avanzando, en los cuales su medio de interrupción es en aceite. Estos son equipos todavía ya muy viejos. Las características del mismo es que el medio por el cual se extinguía el arco era a través de aceite. Otros de los interruptores son a través de aire, o soplo de aire, donde comúnmente a través de algunos compresores se mantenían las tuberías llenas con aire, y el medio de extinguir el arco era a través de un soplido de aire. Ya algunos equipos, ya dentro de algunas características, también este tipo de tecnología implica para todos los niveles de tensión. Ahorita de manera particular les estoy hablando de los de alta tensión, a partir de 115, 230 y 400 kV. Y ya adentrando a nuevas tecnologías, empezamos, que ya no es tan nueva, los que son los interruptores en gas en hexafluoruro de azufre, en SF6, es el medio por el cual se extingue también el arco. Y por último, ya con la nueva tecnología, pues son los interruptores en vacío. Finalmente, si te das cuenta, cada uno de ellos tienen una forma en la cual, de manera física, pues se encargan de extinguir el arco. ¿Por qué es necesario un medio de extinción? Por el nivel de tensión que se maneja, no se podría hacer de alguna forma distinta para poderlo estar manejando. La clasificación de los mismos, por la ubicación de las cámaras. Finalmente, existen dos formas de esa clasificación. Es a través de tanque vivo y tanque muerto. ¿Cuáles son las características de uno o del otro tipo de tanque? Finalmente, los de tanque vivo son los interruptores donde las cámaras se encuentran soportadas en las columnas aislantes. Y estas quedan separando la parte energizada del potencial a tierra. Por ejemplo, los interruptores de aire, SF6 o de pequeño volumen de aceite son los que manejan este tipo de ubicación de las cámaras. Y los de tanque muerto, que prácticamente es con la tecnología, esta es la tecnología más reciente. El tanque muerto
pues prácticamente son aquellos donde los interruptores, las cámaras de extinción se encuentran autorretenidas en un recipiente donde se encuentra firmemente aterrizado. Esto, prácticamente en qué tipo de tecnología se utiliza esta ubicación de las cámaras, pues son en los interruptores de gran volumen de aceite. Clasificación por el mecanismo de accionamiento. Actualmente existen algunos más, pero de manera general son los que están operando hoy en las subestaciones de potencia. Uno es a través del resorte, es el mecanismo por el cual acciona el disparo o la apertura del mismo interruptor. A través de neumático, utilizamos aire para poderlo hacer, o a través de la parte hidráulica. Son entre los cuales hacen que pues prácticamente se mueva o no el sistema o los contactos para el medio de extinción. Y existen pues también combinaciones entre los tres dentro de las formas para poder tener un mecanismo de accionamiento pues prácticamente híbrido, no solamente manejando alguna de las tecnologías, sino compartiéndolas. ¿Cuáles son las pruebas eléctricas que realizamos a los interruptores de potencia? Prácticamente muy parecidas a las que teníamos con algunos de los otros dispositivos. Partimos con la resistencia de aislamiento y factor de potencia, que veíamos cuáles son las características que se encargan de medirlo, la rigidez dieléctrica, si es el caso que es el medio de interrupción es a través de aceite, ya sea en pequeño o gran volumen de aceite, la resistencia de contactos, son aquí donde medimos algunas características adicionales, como le llamamos ducte, es el equipo que se encarga de medir esta resistencia de los mismos. Una de las pruebas, todas las pruebas son importantes para algunos para la operación, la parte del sincronismo, es de que esté sincronizado de manera adecuada para la apertura o cierre de cada uno de los mecanismos y de que pueda entrar o no en operación el mismo interruptor. Y va a depender del tipo del medio de extinción que se maneje, si se va a manejar rigidez dieléctrica para el aceite o pruebas al gas, como si fuera en hexafluoruros de azufre, para pues ir verificando el comportamiento de cada uno de los elementos y también ir viendo, de acuerdo a las tendencias de comportamiento de cada una de las pruebas, la factibilidad o no en el momento de hacerles algunos mantenimientos correctivos o algunos mantenimientos de mayor envergadura. Hasta aquí con lo que nos enfocamos a los interruptores de potencia. ¿Tienes alguna duda, Delfino? Bueno, si no hay duda, continuamos. Empiezo a presentarles dentro de los serie de equipos que forman parte del equipo primario en una subestación de potencia. Ahora nos adentramos a los transformadores de instrumento. Y finalmente los transformadores de instrumentos son estos que tenemos acá al lado. Este aquí es un interruptor de potencia. Los que tenemos a este lado son los transformadores de instrumento. ¿Y qué es lo que hacen o cuál es la función principal de este tipo de dispositivos? Uno, pues es que modifica o reduce el potencial y la corriente para reflejar las condiciones primarias y llevarlos a los esquemas de protección, sincronización y señalización. En estos casos, les llamamos transformadores de instrumento o de medida porque los utilizamos para este tipo de esquemas, ya sea para la protección, para la sincronización y la señalización de todos los elementos que forman parte de la subestación y de manera particular de la subestación de potencia. En algunos casos, no en alta tensión, sino en media tensión, utilizamos transformadores de instrumentos para medir y va a depender de los tipos de equipos o de formas en las cuales se puedan configurar esos mismos transformadores, el hecho o la funcionalidad que tenga cada uno de ellos. ¿Cómo clasificamos estos transformadores? Estos tienen una clasificación muy breve, al igual que los otros, y cada uno de ellos, su clasificación se basa de acuerdo a las necesidades o a las características particulares que tiene cada uno de ellos. Cuando hablamos de transformadores de potencial, ¿qué es lo que van a censar prácticamente? Pues es potencial, estamos hablando de voltaje o de tensión. Cuando hablamos de transformadores de corriente,
que es lo que censan la corriente, y los dispositivos de potencial, pues prácticamente son en los cuales nos metemos señales de comunicación. Todo va a depender de la configuración en la cual se esté manejando la subestación de potencia, en la cual se estén interactuando estos factores, para el tipo de equipos que van a estar utilizando. Y esto enfocado solamente a los esquemas de protección, sincronización o señalización de los mismos. Ahora te voy a compartir un poco de cada uno de ellos. Si hablamos del transformador de potencial, o TPs, donde comúnmente se les llama ya en la jerga eléctrica, es un dispositivo eléctrico que modifica o reduce el potencial para reflejar condiciones primarias y llevar los esquemas de protección, sincronización y señalización. Características importantes de este tipo de equipo. Su conexión es en paralelo. Si te das cuenta aquí, y se encuentran ubicados prácticamente a los extremos de los buses. Aquí tenemos la conexión de los mismos, están conectados en paralelos con respecto a la línea. Cada uno de estos equipos pues van de acuerdo a cada una de las fases de la línea de alimentación. Y estos son los transformadores de potencial. Los transformadores de corriente, finalmente, pues por obvias razones, lo que modifica, pues es la corriente para valores cercanos o valores que nos puedan servir para condiciones, pues que nos puedan funcionar para los mismos esquemas, tanto de protección y de medición, y su conexión es en serie sobre la línea de transmisión. Si te das cuenta, bueno, si se dan cuenta, aquí tiene el tipo de conexión que se está manejando, lo tenemos en conexión en serie, este tipo de dispositivo. Ahora, si hablamos de los transformadores de potencial capacitivo, al final también es un transformador de potencial, comúnmente en la jerga les llamamos DPs, esto es para transformadores o para hablar de subestaciones de potencia. Este es un dispositivo eléctrico el cual es similar a los transformadores de potencial, solo que estos cuentan con una parte inductiva y otra capacitiva, donde se puede además de conectar el acoplamiento, ya sea para el OPLAT. ¿Qué es el OPLAT? Pues es la onda portadora por línea de alta tensión, es lo que les decía de comunicaciones, para pues prácticamente verificar o estar censando el comportamiento, algunas de las características de la línea de transmisión. Su conexión es en paralelo a la línea de transmisión. Aquí vamos viendo las características de cada uno de ellos, dentro de los cuales se están manejando. Todos estos transformadores de instrumento de medición que les estoy mostrando son en 230 kV, el nivel de tensión que manejan. ¿Cuáles son las pruebas eléctricas que se le realizan a este tipo de dispositivos? Comúnmente les hacemos solamente dos, que es la resistencia de aislamiento, que es con el famoso Megger, y el factor de potencia. Y todo va a depender si el factor de potencia lo hacemos a 2.5 kV o a 10 kV. Va a depender del equipo con el que se cuente para las características que se les esté dando a cada uno de ellos. No sé si hasta acá, con lo que les he comentado, ya vimos el transformador. El transformador lo veíamos ayer, el transformador de potencia. Acabamos de ver el interruptor de potencia con sus características, su clasificación, sus pruebas, y ahora, de manera particular, lo que es los transformadores de instrumento, tanto los TCs, TPs o los DPs, con cada una de las características y las pruebas que abarcan cada uno de ellos. Continuamos. Otra parte importante de los sistemas del equipo primario en una subestación de potencia, en una subestación eléctrica, son los apartarrayos. En estos encontramos una característica adicional. Este es un dispositivo de protección. Si se dan cuenta, el interruptor puede servir para fallas programadas, bueno, no fallas programadas, probablemente una falla no se programa, para aperturas programadas, ya sea para que se energice o no la misma bahía en la cual esté energizando el interruptor de potencia, o también para que en el momento de una falla se dispare el equipo y evitar alguna
serie de eventos en cascada que puedan comprometer mucho las instalaciones que se tengan, y de ahí es donde se vienen los famosos apagones que se dan, y esos apagones se dan en estos niveles de tensión, ya sea en 115, 230 o 400 kV, que en el momento que se pueda disparar alguna línea o que exista alguna falla en alguno de los circuitos, y si encontramos que en ese instante donde existe la falla hay alguna configuración vulnerable con respecto a la alimentación que se tenga al sistema eléctrico nacional, a veces una serie de eventos desafortunados se conjugan y provocan los famosos apagones. Este equipo, el apartarrayos, finalmente es un dispositivo primario diseñado para proteger de sobretensiones pues, causadas por descargas atmosféricas. El símbolo que utilizamos para el mismo y físicamente cómo lo tenemos nosotros ahí conectados en las bahías, en las partes de las líneas de transmisión. Bueno, no en las líneas, sino en las estructuras que tenemos ahí de las torres. Las mismas estructuras que forman parte de la configuración donde tenemos los buses y demás de la misma subestación. Características de este tipo de equipos, aquí los tenemos. Cómo están configurados, tienen su aro equipotencial o anillo equipotencial, va a depender de cómo se le llama. La conexión, en la cual aquí se conecta el conductor. Aquí estamos hablando de 900 MSM. El conductor es de 900 cuando hablamos de 230 kV. Tenemos prácticamente el módulo de porcelana. Esto, todo lo que vemos en color café, al igual con los otros dispositivos, es porcelana, es la parte del aislamiento. Y en la parte de abajo tenemos la conexión a tierra del mismo. Va a depender mucho si tienen alguna distinción o parte de la tecnología, si son a través de óxidos metálicos o de alguna configuración o tecnología adicional para cada uno de ellos. ¿Cuáles pruebas se le realizan a este tipo de equipo primario? Pues son las pruebas de resistencia de aislamiento y también la prueba de factor de potencia. Comúnmente, pues es el equipo de manera tradicional que seguramente ya lo conocen, que es el Megger, que mide la resistencia de aislamiento, y el factor de potencia pues va a depender del nivel de tensión en el cual tengamos el equipo para las pruebas que se puedan hacer. No sé si hasta acá exista alguna duda o pregunta con respecto a lo que estamos viendo. Compartiendo con respecto a ahorita dentro de las preguntas que me hacías, finalmente esa es la función del anillo equipotencial. Una de las características o dentro de los equipos, ya sea para conexión y desconexión, también es una forma de poder clasificar los equipos. Tenemos las cuchillas desconectadoras. Estas no son cuchillas. Son equipos también son transformadores de instrumento, pero estas sí son cuchillas. Finalmente, la función de los equipos, esto les llamamos, los tenemos catalogados en la clasificación de equipos de corte, ya sea para abrir o conectar las instalaciones, comúnmente con potencial o sin potencial. Estos son un dispositivo eléctrico de maniobra diseñado para seccionar un circuito de potencia sin flujo de corriente, solo con potencial o sin él. ¿Qué pasa si nosotros abrimos una cuchilla en alta tensión si está energizada? ¿Qué creen que pueda pasar? Estamos hablando que este es prácticamente un funcionamiento mecánico. Simplemente conecta o desconecta un apartado de un circuito. Si se abre. Sí, digo, si se abre con carga, digo, que esté conectado. ¿Tendría un exceso de voltaje? Sí, y muchas veces hasta la misma cuchilla pantógrafa, o va a depender de las características de cada una de ellas, se pueden hasta fundir por la cantidad de potencial que se está manejando. Clasificación de las mismas, pues las hay pantógrafas, como son las que tenemos, semipantógrafas. Hay algunas de navaja, de doble apertura lateral, que tienen diferentes configuraciones dentro de las cuales se está manejando este tipo de, pues prácticamente de equipo que se encarga de conectar o de desconectar una parte del circuito. De manera adicional,
en algunos casos, bueno, no en algunos casos, todas las subestaciones de potencia, digo, es que en media tensión hay veces que no se cuenta, que debiera de ser, pero hay veces que no. Todas las subestaciones de potencia cuentan con su red de tierras. ¿Cuál es la red de tierras? Finalmente la intención es que sea un diseño especial de electrodos interconectados en forma de una red subterránea en la cual se encuentran todas las referencias a tierras, ya sea los neutros de conexiones, las estructuras de soporte, las partes aterrizadas, todo el equipo primario, la cerca perimetral, los apartarrayos, todos deben de estar conectados a esta red o a este sistema de tierra. Comúnmente, en el momento que se está construyendo la subestación, cuando se está haciendo toda la parte de, en algunos momentos, donde antes de que se levanten las plataformas, donde se está trabajando en la terracería, en esos momentos se hace el diseño de acuerdo a medidas para verificar la resistencia que tengamos y para pues verificar el diseño especial en el cual se tenga que poner esta red de tierras. Y comúnmente pues se entierran los trazos de cable de cobre, se hacen las soldaduras dentro de los empalmes y comúnmente cada uno de ellos tiene un punto de salida a cada una de las bases del equipo primario que se esté manejando. Esto es muy importante porque la intención de este sistema es de que si existe alguna sobretensión, una sobredescarga, pues todo se drena a tierra de la mejor manera con la intención de que se dañen lo menor posible cualquiera de los equipos que se estén manejando. Y si aquí estamos hablando del nivel de tensión que visualizamos, que es a través de 230,000 volts, pues imagínense la cantidad de energía que se puede disipar o que se puede fundir en algunos casos, algunos dispositivos o estructuras. Algunas de las necesidades que este sistema debe de incluir. Uno es que proporcione un circuito de muy baja impedancia para circular corrientes de falla o de apartarrayos. Ese es uno de los principales necesidades de este tipo del sistema de tierras. Otro que evita que al circular estas corrientes por tierra se produzcan voltajes en distintos puntos de la subestación y se ponga en peligro el personal. En el momento que nosotros tenemos un sistema de tierra adecuado, bien diseñado y que esté de acuerdo a los parámetros de operación adecuados, se pueden evitar que se den la circulación de estas corrientes. El tercer punto es la de facilitar mediante los elevadores la eliminación de las fallas en tierra. Digo, aquí es donde le metemos un poco de electrónica para que empecemos a manejar este tipo de circuitos. Y dentro de todo, como cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de sistema, la intención es elevar la confiabilidad y la continuidad del servicio. Es más, esto está en parte de la filosofía o razón de ser de la compañía suministradora de la Comisión Federal de Electricidad, es de que se tenga una alta confiabilidad y una continuidad en el servicio de energía eléctrica. Si se da alguna falla o algunas de las circunstancias que en algún momento les compartía, se pueden dar los famosos apagones, y en el momento que existe un apagón, pues ya no estamos cumpliendo con estas dos premisas que siempre están, es más, están incluidas también en la ley de la industria eléctrica con las nuevas modificaciones que se hicieron. Otros dispositivos o otra serie de equipos que forman parte del equipo primario son los bancos de baterías. Aquí tenemos una configuración de los mismos. Finalmente, los bancos de baterías estacionarios, hay algunos que son móviles, tienen la capacidad de suministrar corriente directa a los sistemas de protección, control y señalización, y todo lo que requiera corriente directa a través de los centros de carga. Todo el control que se lleva en las subestaciones o en estos equipos, todo el control que vemos acá, se maneja a través de corriente directa. ¿Quién proporciona esa fuente de alimentación? El banco de baterías. Con la intención de que siempre esté alimentado en los voltajes, pues prácticamente que siempre esté censado y que la protección, los sistemas de protección siempre estén seguros. Para que funcionen pues prácticamente los servicios propios de las mismas instalaciones, siempre ocupamos un equipo de respaldo, que es la planta auxiliar.
¿Cuál es la función de la planta auxiliar? Pues suministrar pues, corriente alterna necesaria en caso de que exista alguna falla en los servicios propios, para el funcionamiento de algunos equipos considerados vitales en la subestación y que se puedan trabajar sin riesgos. ¿Cuáles son estos equipos? Les mencionaba que en algunas subestaciones de potencia, de acuerdo al medio de extinción del arco, ocupamos pues, ya sea algunos de los equipos que se estén manejando para las estaciones de compresión. Si utilizamos el aire, ocupamos esto para estar accionando, ya sea que aperture o no esos dispositivos. Otro de los equipos que se consideran vitales para que estén funcionando son los motoventiladores, prácticamente son los que están en los transformadores de potencia, y también para que en su momento pues, poder alimentar de alguna forma los cargadores de baterías. Otro de los sistemas que son complementarios de los equipos primarios dentro de la subestación es la red de aire. ¿Cuál es la función de esta? Pues prácticamente suministra aire a presión con la intención pues, de alimentar los interruptores de potencia de tipo neumático. Veíamos que algunos de los medios de extinción es a través del aire, y ¿quién se encarga de suministrarlo? Estos equipos. Bueno, hasta aquí no sé si existe alguna pregunta con respecto a lo que vimos ahorita dentro del equipo primario. Vimos interruptores de potencia, transformadores de instrumento, vimos los apartarrayos, vimos la parte, ahorita que veíamos los bancos de baterías, vimos también el sistema de compresión de aire, y también si se da el que es razón necesaria que estén, pues prácticamente las plantas de emergencia. No sé si con esto que les menciono existe alguna duda.